Gracias por esta invitación. Claro que sí, gracias. Estamos contentos por la oportunidad que ustedes nos dan de presentar la palabra de Dios en frente de ustedes y especialmente estudiar estos temas que son tan importantes y tan relevantes, pero también entenderlo de manera práctica, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos que la profecía no transforma, pero es un medio para guiarnos a Cristo. Él nos transforma. Podemos cambiar nuestra actitud cuando vemos que la palabra de Dios se ha cumplido en el pasado, se está cumpliendo en el presente y muy pronto se va a cumplir en el futuro. Entonces, estas cosas os dijo Cristo, para que cuando ustedes vean, crean. Y alabamos el nombre de Dios especialmente por la palabra profética, que bien ese himno me encanta. No sé cómo no había encontrado ese himno. Hay tantas cosas preciosas. ¿Cómo yo no había encontrado ese himno? Y me toca las fibras del corazón. Bueno, a los que no me conocen rápidamente, mi nombre es el pastor Rodolfo Castillo de la Rosa. Trabajé para esta asociación del Nordeste por un tiempo, año y medio. Actualmente estoy corriendo, ¿verdad?, un ministerio con mi esposa aquí, mi esposa amada, donde subimos también a las redes este tipo de predicaciones, mucho contenido, ¿me entiende? Las redes también, y hacemos muchas obras de bien. Y también tengo aquí, usted se quiere presentar, Solange, usted me está grabando, me está poniendo nervioso. Muy bien. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ana Valentino de Castillo. Así que me siento muy agradecida de estar aquí. Asimismo, el pastor Rodolfo Castillo, como le estaba diciendo, tenemos el ministerio escogido para servir, no solamente por las redes, sino también personal. Tenemos las instalaciones del ministerio de Malmú, donde damos estudio bíblico colectivo, hacemos actividades con la comunidad y de lo que Dios da, de eso nosotros también compartimos con los demás. Así es que le damos la gloria a Dios porque estamos aquí, porque estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Amén. Muy bien, excelente. También ando, ¿verdad?, con una compañera de viaje que nos dio el Señor. Ahí estaba la suegra, miren, mi madre, la nuera y el evangelio es poder, ¿sí o no? El evangelio es poder de Dios para transformar la vida. El único poder extraordinario que tiene el evangelio y Dios va a demostrar en estos últimos días es que Dios es capaz de transformar la vida, los motivos, los pensamientos. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y cuando vamos especialmente a la palabra profética, ya el hermano pastor hizo mención de un texto bien significativo para nosotros, que es Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 19, que nos dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Cuando nosotros menospreciamos, cuando el ser humano menosprecia la palabra revelada, la palabra profética, ¿qué dice el texto? ¿Qué pasa? Se apaga el espíritu. Y se apaga el espíritu. ¿Y qué pasa si apaga el espíritu? ¿Vamos a tener victoria sobre nuestros malos hábitos? Entonces, por esta razón, Dios se compromete nuevamente a soplar en su pueblo una vez más. Soplar vida. Colosenses 2:8. Mirad que nadie los engañe por filosofías y huecas sutilezas. ¿Lo han escuchado eso? Hay mucha filosofía hoy en día. Hay mucha confusión en relación a la palabra de Dios. Mientras tanto, la palabra revelada, Dios nos ha revelado su palabra a través de sus profetas. Nos ha revelado la palabra que se encuentra aquí en las Sagradas Escrituras. Yo quiero rápidamente, así de inicio, para despertar su mente, orar antes de iniciar. ¿Le parece? Vamos a arrodillarnos entonces. Oramos. Cariñoso Dios, eterno Padre que estás en los cielos, solamente somos instrumentos tuyos, Señor. Que tú puedas hablar de manera especial a este pequeño remanente.
y que podamos, Señor, recobrar fuerzas para seguir avanzando en esta experiencia cristiana hasta llegar al reino de los cielos. Porque te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a despertar la mente, que algo salte rápidamente a nuestra mente. Y vamos a tocar que nosotros somos actores, no somos espectadores. Y que hay un conflicto y que hay una batalla. ¿Ustedes están claros con eso? ¿Le mostramos eso nosotros a nuestros hijos todos los días? Mira qué dice aquí. Apocalipsis en el capítulo 16, versículo 13, dice: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. ¿A qué? A manera de rana. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. ¿Para qué? Para la batalla del gran día. Entonces vemos que hay un conflicto, ¿cierto? Y aquí hay 3 personajes interesantes que llaman la atención, porque estos son los antagonistas del conflicto. Está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero aquí esta coalición, aquí dice: y vi salir de la boca del dragón. Ahora yo sé que ustedes saben que el libro de Apocalipsis es muy simbólico. Y cuando leemos Apocalipsis tenemos también que estudiar qué significa el símbolo. Cuando entonces entendemos el símbolo, podemos interpretar lo que Dios nos está mostrando. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 12 ya nosotros sabemos de más. ¿Quién es el dragón? Satanás es el dragón. Pero Satanás no está solo, ¿cierto? También dice que hay un falso profeta que confunde, que dirige la atención hacia ese poder, hacia el dragón, es lo que está diciendo. Pero también dice que habla de la bestia. Yo sé que todos esos términos, yo quiero pensar que nosotros estamos conscientes de lo que la palabra de Dios está hablando, porque no nos vamos a detener en lo que yo diría la leche ahí, como adventista del séptimo día. Pero de que el conflicto está. Y el falso profeta está haciendo todo lo posible juntamente con el dragón, ¿ok? Para destruir finalmente ¿a quiénes? Al pueblo de Dios. Mire que dice el versículo 13 del capítulo 17. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Y pelearán contra el cordero. Ahí está la batalla, ¿cierto? Y el cordero ¿qué? Los vencerá. Y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Yo quiero por favor que usted ponga la mira aquí en este texto. Porque ahora Jesús no va a venir a ganar la batalla por nosotros, por sus hijos. Jesús está definiendo claramente su remanente para estos últimos días. Y Él está diciendo que este remanente fue llamado ¿y qué más? Y escogido ¿y qué más? 3 características especiales. Por eso el remanente es especial. Fueron llamados. ¿Cuántos han sido llamados? ¿Cuántos hemos sido llamados? También escogido porque usted recibió el llamado en la salvación. Pero dice que ahora hay que permanecer siendo fiel para ser de ese grupo especial. Y dice claramente aquí que el dragón y el falso profeta tienen espíritus a manera de ¿qué? Es interesante que usted se siente con sus hijos y le diga: mira papi, estos son los antagonistas. 3 espíritus, mira el dragón, Apocalipsis 12, ok. Nosotros estamos del lado de Cristo, tenemos que ser fieles. ¿Y los falsos profetas? Bueno, Jeremías nos da una idea bien interesante acerca de los falsos profetas. Hablando de los falsos profetas, dice aquí Jeremías capítulo 23,
Versículo 31 dice Jehová, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él lo ha dicho. Ciertamente dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños que mentirosos, que no se sujetan a la palabra de Dios y los cuentan y hacen errar ¿a quién? A mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho han traído ¿a quién? A este pueblo. Si usted va al versículo 17 del capítulo 23, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dice que tendréis paz al mundo. Endulzan con sus palabras. Nos pintan un escenario completamente contrario a lo que Dios revela y a lo que la palabra profética revela. Endulzan, dice, tendréis paz, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, que sigue su corazón, dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Y nosotros sí sabemos lo que viene. Estos espíritus de demonios, dice claramente el texto, no demonios, claro, usted vio, son demonios. Pero dice que estos espíritus son a manera de qué. Ya usted sabe esas características. Usted sabe esas características. ¿Qué hacen las ranas? ¿Usted ha visto estos movimientos evangélicos globalmente en el mundo? Dando brincos como locos. Y brinco allá, y brinco aquí, y brinco allá, y brinco aquí. Pero son guiados, dice, por el Espíritu. Dios me dijo, Dios me envió. Y hoy el mundo se volca, porque cada vez que usted enciende la televisión, parece como que se está gestando este asunto, este movimiento de búsqueda de Dios en el mundo. Y todo el mundo profesa creer en Dios, pero no ve lo que la palabra revela. Dice que hacen milagros como mentirosos. ¿Y a cuántos engañan? Hermanos, la persecución no viene primero. Primero es el engaño. Primero es la seducción en la mente. Primero es la confusión de la verdad. En no saber en qué yo he creído. Eso es lo primero. Pero nosotros vemos hoy en día esos grandes movimientos, ¿cierto? Que arropan naciones. ¿Utilizando qué? ¿Qué usan las ranas para agarrar? Con sus profecías falsas. Tenemos una guerra. Ustedes están viendo la guerra. Ya no hay que ver películas para ver guerra. Ya la vemos. Vamos a encender la televisor y vamos a ver la guerra. En vivo y directo. Y el cristianismo apóstata empujando porque según su ideología, allí se va a construir un tercer templo. Y ellos promocionan eso. Y que Israel tiene que volver de nuevo de acuerdo a su comprensión profética. Pero nosotros tenemos que estar claros, mis queridos hermanos. ¿Israel es espiritual, sí o no? Sí. ¿O tenemos que volver a eso? Ahora yo quiero, mis queridos hermanos, que usted vaya a Apocalipsis. Mire, el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos. Entonces, un lenguaje simbólico que nosotros vamos a ir descubriendo paso a paso qué es lo que Dios está revelando. Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar en esta semana y vamos a seguir con ese texto que nosotros estamos analizando ahora, sobre el dragón, sobre la bestia, sobre el falso profeta y los acontecimientos que están sucediendo actualmente en la sociedad. Pero yo lo quiero ver con ustedes desde este punto de vista. Usted sabe que el Apocalipsis, como lo dice su nombre, es la revelación de Jesucristo. Es un libro revelado, ¿sí o no? Es un libro revelado y nosotros como adventistas del séptimo día estamos convencidos de que la Biblia se explica ¿qué?
La Biblia se explica sola. Solamente hay que sacar tiempo para la oración, para la comunión con Dios, y el Señor va revelando su palabra a nosotros. Entonces vaya rápidamente, porque luego que Jesús hace una introducción espectacular, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que habrían de suceder, ¿cuándo? Pronto, y la reveló por medio de su ángel. ¿Y quién es el ángel? El mismo Cristo se la revela a Juan. Entonces Juan ahora tiene que pasar esa luz a las iglesias. Así es. Y en el capítulo 2, entonces nosotros encontramos el mensaje a las 7 iglesias. ¿Ok? Ahora usted debe de entender, y nosotros tenemos que entender, que la iglesia, que estas iglesias, si bien originalmente existieron, ¿ok? También estas 7 iglesias representan periodos a través de los cuales Dios ha guiado a su iglesia, Dios ha guiado a su pueblo. Periodos del remanente. Por eso cuando usted ahora ve con este enfoque, no limita el mensaje de Apocalipsis. ¿Nosotros somos el remanente final? Usted diría, bueno, pastor va a predicar el mensaje a la iglesia de Éfeso. Bueno, lo que vamos a hacer es estudiar en secuencia eventos progresivos. Por ejemplo, iglesia, sello, trompeta. Es simple. Y nosotros vamos a ver cómo Dios ha revelado el pasado, pero cómo Dios está revelando el futuro y cuál debe ser nuestra posición como pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces estas 7 iglesias, en el capítulo 2 inician con las 7 iglesias que son ese remanente a través del tiempo que Dios ha guiado. Y luego nosotros encontramos los 7 sellos. Y luego de los 7 sellos, ¿qué encontramos? Las 7 trompetas, pero ustedes saben de Biblia. Entonces vamos a ponerlo así. Las 7 iglesias revelan la condición del pueblo de Dios, la condición de su remanente. ¿Quiénes ellos son? ¿Quiénes son realmente? Y los sellos revelan la experiencia de ese pueblo a través de la historia. Y luego Dios, llamando a misericordia, encontramos el sonar de las 7 trompetas, que es Dios llamando de alguna manera a sus hijos a que se arrepientan. Son juicios sobre el mundo, sobre lo que no obedecen a Dios. Y el Señor clama a gritos y permite crisis en el mundo. Cuando Dios permite crisis, Dios está llorando, gritando, yo quiero salvar al hombre. Y parece que de la única manera es Dios permitir ciertas crisis. Porque cuando hay crisis, ¿qué pasa con la comodidad? Si estamos cómodos, comenzamos a tambalear. Si estamos estables, empezamos a tambalear. Y ocurre un milagro extraordinario en la crisis. ¿Cuál es? La conciencia despierta. El ser humano dice, ¿y qué es lo que está pasando? Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Esa reacción despierta el ser humano y reflexiona. Y Dios aprovecha esos eventos especialmente para que su pueblo, su remanente, pueda tener erguida la cabeza y que pueda alumbrar en un mundo lleno de oscuridad. Es Dios. De manera que yo no voy a predicarles acerca de los datos históricos del remanente en Éfeso. Yo voy a hablar, o vamos a aprender del mensaje a ese remanente. Si conecta con la Odisea, si tenemos que entender de manera práctica qué es amar a Dios. Y alguien podría decir, pastor, entiendo, pero ese mensaje se dijo a la iglesia de qué?
de Éfeso. Entonces yo quiero por favor que usted vea en el capítulo 2, versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién. Entonces, ¿conecta con el remanente esto? ¿O solamente fue especialmente para esa iglesia ese mensaje? ¿O tiene que ver de alguna manera llamarnos la atención al remanente de Dios a través de la historia y ver cuál es nuestra condición? Entonces Jesús va a iniciar este mensaje. ¿Cómo se titula el mensaje, hermano? ¿Cómo se titula el mensaje? ¿Ustedes lo tienen ahí? No. Del amor pervertido al amor restaurado. Del amor perdido al amor pervertido, al amor restaurado del remanente. Hermanos, no hemos confundido en la palabra amar. ¿Ustedes saben eso? Y el Señor va a describir su iglesia. Miren cómo el Señor describe su iglesia. Vamos a ver. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Dice que, dice esto. Entonces, como estamos estudiando el libro de Apocalipsis, es interesante cómo Jesús emplea ciertos símbolos para referirse a ¿quiénes? Al remanente. Él dice que tiene las estrellas. ¿Dónde están las estrellas? ¿Usted cree eso? Él tiene las estrellas. ¿Dónde? Ahora es interesante porque como la Biblia se responde a sí misma, si usted va al versículo 20 del capítulo 1, allí hace una descripción de lo que estamos estudiando. Dice el texto, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas, dígame usted, son los 7 ángeles y los 7 candelabros, ¿quiénes son? Que son las 7 iglesias. ¿Está claro eso? ¿Cuántas iglesias son? Y si yo digo 5. Y si yo digo 6. Y si digo 6,5. Y si digo 7. Estoy de acuerdo. ¿Ok? Entonces dice aquí que el Señor, que esos ángeles, es interesante los símbolos, ¿cierto? Porque cuando usted va, por ejemplo, a Apocalipsis 14, usted encuentra un pueblo, un movimiento que está en medio de ¿qué? En medio del cielo y está anunciando esos ángeles. ¿Qué representan? ¿Qué representan esos ángeles? Mientras los ángeles anuncian en el cielo, los siervos y los hijos de Dios proclaman en la tierra. Es lo que enseña la palabra profética. Entonces es interesante porque entonces Dios no tiene solamente ángeles celestiales. En algunos contextos nosotros también que caminan sobre la tierra. Somos parte de la familia del cielo, ¿sí o no? Somos nosotros parte de la familia del cielo. Somos nosotros mensajeros de Dios. ¿Y las estrellas? ¿Dónde están? ¿Y esas estrellas dónde están? En las manos de Cristo, a su diestra. Ahora, como estamos estudiando símbolo, también las estrellas representan algo o alguien. Y en el contexto de Daniel capítulo 12, porque Daniel, Apocalipsis es el complemento de Daniel, ¿cierto? Daniel en el capítulo 12, vaya conmigo, vamos rápidamente a ver las estrellas que el Señor tiene, ¿dónde? En su diestra. Muy bien. Daniel capítulo 12. Y esta declaración se encuentra dentro del contexto del fin, ¿cierto? Tiempo de angustia, tiempo de Jacob. Mire qué dice aquí, en el versículo 3 del capítulo 12. Los entendidos resplandecerán como qué, como el fulgor del firmamento. ¿Cuántos quieren ser entendidos de estas cosas? Escuche bien entonces, porque parece que no todos van a entender, y no es porque Dios no quiere que ellos entiendan, es que el ser humano no quiere despertar.
No quiere ver lo que Dios revela, pero dice la palabra de Dios, los entendidos resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas. ¿Quiénes son esas estrellas que enseñan a la multitud? Que van a resplandecer, hijos e hijas de Dios. Abreu no se equivoca cuando dice, ¿de qué parte de la historia está usted, hermanos? Porque el texto dice que el Cordero va a pelear la batalla, pero Él no va a venir, sino que los que están con Él, los que fueron llamados, elegidos y fieles, ahora alcanzarán victoria. Y dice aquí, los entendidos entenderán, pero los que enseñan, los que guían a la justicia, a la multitud, resplandecerán. Y es interesante porque cuando usted analiza el texto, cuando dice y los que enseñan, no está hablando los que enseñarán, porque a veces nosotros estamos esperando el tiempo del fin, ¿ok? Para enseñar y guiar. No dice los que enseñan, pero tampoco dice los que enseñaron. Esto es una verdad presente. Los que hoy, los que enseñan, los que se entregan a Dios, los que son fieles, los que entienden todo lo que entienden, lo que está pasando a nivel mundial, lo que Dios revela, dice, van a estar enseñando. Y ellos van a resplandecer como las estrellas. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿dónde están las estrellas? ¿Es usted una estrella para Dios, mi hermano? Usted se considera una estrella para Dios, que está en las manos de Jesús. Usted está convencida de eso. De eso hay que estar convencido. Si estamos en manos de Cristo, no puede haber miedo. Él tiene las estrellas en sus manos, Él dice. No tratemos de salir de la protección de Dios. ¿O acaso no dice Isaías, o Dios a través del profeta Isaías en Isaías 49, que nos tiene esculpido aquí en su mano, marcados allí? Entonces, ¿estamos solos? No estamos solos. Por dura que sea cualquier situación, no estamos solos. Y aquellas estrellas que están en las manos de Dios están destinadas a brillar en estos últimos días. A brillar en estos últimos días. Y el remanente debía entender eso. Ahora, note el mensaje ahora. Que representan los 7 candelabros. ¿Y quién se pasea en medio de los candelabros? Cristo. Y hay un propósito por el cual Cristo se pasea en medio de su pueblo. Hay un propósito especial. No quiere dejar que su presencia se vaya de su pueblo. Él está al control de la situación. Pero el remanente debe entender la palabra revelada. Y dice aquí, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que camina en medio de los candelabros de oro, dice esto. ¿Para qué sirven los candelabros, hermanos? Ay, Padre Santo. Para alumbrar. Yo quiero que usted vea que los candelabros no tienen luz o no son la fuente de luz en sí mismos, sino que sostienen la luz, sostienen la verdad. Pero si el candelabro se apaga, ¿qué va a haber? Vuelto a Babilonia, una Babilonia. Y si las estrellas dejan de brillar, si usted y yo dejamos de brillar, si se apaga la luz en nosotros, entonces vamos a ser como el ángel, una estrella caída. El Señor nos libre. El Señor nos libre y nos ayuda a entender estas cosas, que el mundo no se le ha salido a Dios de las manos.
y que Dios está clamando a través de las trompetas, como vamos a ver, es para que nosotros podamos levantar nuestra cabeza, despertar nuestra conciencia y comenzar a hacer la voluntad de Dios verdaderamente. Hay malos actores, pero hay buenos. ¿De cuál tú eres? Quiero ser de los buenos, de los que están en las manos de ¿quién? De Cristo Jesús.